Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López en compañía de don Dubercano, que vino serio hoy, don José Fernando Gil, también un poco más serio. El único alegre es el doctor Alarcón. ¿Por qué? Porque el equipo que él dice que no es de él, pero que como que sí, como que no. Va volando. Y María Andrea, ¿cómo me le va? Bien, Nacho, muy bien, afortunadamente. Oiga, entonces, Nacho. desde que José Gil no se ponga ninguna camiseta, eso funciona. ¿Ayer usted lo vio con camisa? No. No, bueno. Pero hoy vine de verde, Nacho. No, pero nada que ver eso cuando usted viene uniformado. Entonces, Sí, eso pasa. ¿qué pasó? Nacho, la buena noticia es que después de 4 años y 6 torneos seguidos, Atlético Nacional consiguió por fin un tiquete a la final. Mire, lo intentó el técnico Juan Carlos Osorio, ídolo del equipo, Jorge Almirón, Juan Manuel Lillo, Paulo Autori, y curiosamente el que consigue el gran reto es un hombre que siempre estuvo ahí entrenando a los muchachos de la sub-17 y sub-20, el técnico Hernán Darío Herrera, logró sobreponerse a la adversidad porque iba perdiendo 1-0 en tremendo aguacero, Nacho. Tremendo ese partido ayer, 2-1 y terminó ganándole la clasificación al Junior de Barranquilla. Hombre, Nacional tiene la posibilidad de jugar o con el Tolima, o con Equidad, o con el Medellín. Sin embargo, el técnico Hernán Darío Herrera, satisfecho por el trabajo de sus muchachos, les da a ellos el reconocimiento. Muy bien, bueno. Veamos el reconocimiento. Bueno, no dijo que lo miremoslo. A ver, técnico Hernán Darío Herrera. Uno le da alegría de estar acá en Nacional. A los jugadores, a todos estos jugadores que yo tengo ahora bajo mi mando, yo creo que hay que agradecerle mucho porque han mostrado categoría, han mostrado berraquera, hay otro Nacional diferente, hoy Junior se nos fue encima, pero ellos manejaron bien el partido, lo remontaron y lo pasaron por encima. Entonces, bueno, ahora la final y espero que siga el apoyo de todos ustedes y vamos para adelante. No para este asunto, ya estamos a 2 días prácticamente, 2 días y un poco más de entrar en esta jornada electoral. Y qué cosa tan tremenda. Acusan a uno de maltratar a mujeres y hablar de mal de las mujeres y termina la campaña que acusa recusándose ella misma y metiendo las patas. Hasta el fondo. Pero hasta el fondo. Y gente, mucho periodista bastante molesto con esto, porque casi que tildándolas ¿de qué, José? Pues, a ver, en algunos medios les han puesto un calificativo que en realidad no es el que tiene el video. El video dice que hoy dice la esposa del candidato Gustavo Petro que las mujeres periodistas llegan a los medios y si quiere veamos concretamente lo que ella dice, lo que dice el video que para se no mostró. especular, vamos a... No, a todas les va bien. A todas les va bien porque todas entran de reporteras y todas terminan en lo mismo, ganando economía de los dueños. Para eso se entran ahí. ¿A qué crees? Todas entran de periodistas y terminan casadas con los dueños. Obviamente esto generó un polvorín, Nacho, impresionante y la señora Alcócer salió a pedir disculpas y veamos lo que dijo al respecto. Pido sinceras disculpas a las periodistas que les hayan ofendido las grabaciones ilegales y sacadas de contexto que no representan mis ideas. Respeto a las profesionales y trabajo para fomentar que se respeten y valoren a todas las mujeres de este país. Esta fue una discusión que han grabado y filtrado de forma deshonesta para hacer daño al candidato Gustavo Petro y a nuestra familia. Seguiremos denunciando las grabaciones ilegales por mi familia, por la democracia y por Colombia. De todas maneras, Nacho, la gran mayoría... Entonces cambiaron el asunto, o sea, lo voltean de una manera estratégica. Entonces ya son grabaciones ilegales. No, ellos se grabaron. Ellos se grabaron, ellos se grabaron. No sabía uno cómo y se no es una filtraron grabación, sino que hay una gran cantidad de grabaciones donde se ve qué fue lo que hicieron con Federico Gutiérrez, donde se ve cómo atacan a estas periodistas. Y esos no son mis principios. Entonces, por debajo de cuerda, hablemos. ¿Quién les mandó a ellos a filtrar eso? Porque tiene que hacer dentro de ellos mismos. Entonces, no. Fue alguien de adentro, Nacho, sí, claro, total. Impresionante. Nacho, es la incoherencia del discurso. La incoherencia del discurso. Y la narrativa para llevarlo a que
que esto es ilegal y que lo vamos a demandar. No, señora, no tiene nada ilegal. Se filtraron, O sea, que alguien puede matar a otra persona siempre y cuando no lo Entonces, pillen. al ¿Están diciendo interior eso? hablan y traman y hacen todas las cosas que no son, hablan de raja y raja. Ay, entonces, no. Nacho, recuerda que yo hace como un mes, 20 días le dije que a mí esto se me parecía mucho al proceso 8000 y recuerdo que la precandidata Ingrid Betancourt también nos dijo que lo que se estaba viendo hoy con Gustavo Petro era parecido a lo del proceso 8000, solo que desde ahora sabíamos lo que se venía. Contrario al proceso 8000, que se supo, los narcocassettes salieron después de... Es correcto, ahora se al supo otro día de antes. las elecciones. Antes. Sí, Nacho, entonces mire, esto obviamente generó mucha indignación en muchos periodistas y veamos, sacamos 4 o 5 de sus redes sociales para ver lo que dicen las periodistas frente a las declaraciones de la que puede ser la primera dama de la nación. Es una atrevida la señora Verónica Alcócer, creyendo que las periodistas ascendemos por lo que ella cree. Estoy orgullosa de lo que he logrado. Corresponsal, presentadora, jefe de emisión, a punta de esfuerzos, dedicación y sacrificio. Me indigna su comentario y me indigna la tibia disculpa de la esposa de Gustavo Petro. A las mujeres periodistas nos toca luchar en un mundo misógino, en el que nuestras opiniones y capacidades son puestas en duda, muchas ganando salarios más bajos que los de los hombres. Las periodistas lidiamos con el machismo y luchamos décadas por hacernos un lugar. Lo denigrante del comentario atenta contra la lucha reivindicativa que hemos tenido que vivir muchas profesionales capacitadas para que nuestro trabajo sea reconocido y para tener credibilidad. Verónica Alcócer dice que las mujeres periodistas deben enredarse con dueños de medios para ascender y el candidato Gustavo Petro nos llama amigas de Rodolfo Hernández que le han hecho la campaña. Veo que el machismo es una cuestión de familia en esta campaña presidencial. Señora Verónica Alcócer, llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y jamás he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales. Respete. Es lamentable este comentario que hacen a puerta cerrada, en un espacio de ellos. Alguien los grabó, a alguien de ellos. Lamentable. Porque Sí, este es el pensamiento real, el que hay allá adentro de ese grupo de trabajo. Esto es lo que están pensando. Otra cosa es lo que quieren decir puertas afuera. Quieren mostrar. Nacho, pero recuerde que el candidato hasta ahora, Gustavo Petro, ha tenido, como le he dicho, efecto teflón. No sabemos todos estos videos de los últimos días qué incidencia pueda tener sobre las elecciones del próximo domingo. Queda el interrogante. No, lo que pasa es que ya está muy sobre la hora, José, pero también aquí se ha evaluado muchas veces que para Rodolfo Hernández hay muchos votantes de pasión y que pueden cambiar el voto a última hora. Pero yo también estoy convencido de que lo mismo despierta a Rodolfo Hernández mucha gente que quiere votar por Petro y con esto seguramente va a haber gente que se baje del bus. Porque es que están mostrando, haciendo campaña como serían gobernando. Es decir, si utilizan marañas para hacer campañas, ahora gobernando, ¿qué tipo de marañas no se van a presentar? Bien complejo. Que hacía tiempos... No. Uno pensaría que aparentemente no les están saliendo bien las cosas, pero vuelvo y le digo, hasta ahora ha tenido efecto teflón. No sabemos, el domingo sabremos. Será el día de la quema. Será el día de la quema. Por una de las dos opciones que tenemos en la actual situación electoral. Óigame, bueno, sigamos con todo este asunto electoral, don Duber. Entonces, Nordeste, Bajo Cauca y Urabá antioqueño. ¿Qué pasa ahí? Pasa, Nacho, que mire, están pues bajo la mirada de la fuerza pública porque recordemos, esta semana la Defensoría del Pueblo hacía una alerta a las principales autoridades del departamento porque según ellos eran 30 municipios los que tenían alerta justamente porque grupos armados ilegales tenían la capacidad de constreñir a los electores o de estar influenciando las elecciones para el próximo domingo. El día de ayer se adelantó, les comentaba yo en horas de la tarde-noche, un consejo de seguridad donde participó la Fuerza Aérea, el Ejército, la Fiscalía, la Policía, y allí pues se estuvo evaluando la situación de estos municipios. Dice el gobernador de Antioquia que son menos, pero que igual sí tienen toda la fuerza pública volcada para que especialmente en esas 3 regiones del departamento pues se puedan tomar medidas que eviten que los grupos armados ilegales puedan entrar a operar o a constreñir a los electores el próximo domingo. Esto dice el Ceres de Seguridad del departamento de Antioquia. Tenemos 27 municipios, digamos, prioritarios, 8 de ellos con el mayor nivel de riesgo, principalmente estos municipios ubicados en el nordeste de Antioquia, Bajo Cauca,
Urabá antioqueño, esencialmente, pero allí tendremos pues obviamente la presencia fortalecida de la fuerza pública. Y hablando de fuerza pública en Antioquia, usted me va a decir cuántas personas del ejército y la policía estarán el domingo bastante activos. Nacho, mire, pues solamente del ejército serán 5.000, pero la cifra que se tiene de todos los uniformados de la fuerza pública llega a los cerca de 23.000, contando la policía, contando la fiscalía, contando la Fuerza Aérea y otros organismos de seguridad del Estado. 5.000 del ejército que estarán en zonas rurales, custodiando muchos puestos de votación que están en veredas y en lugares alejados del casco urbano, mientras que la policía estará encargada de todo el tema de control en los puestos de votación, las zonas urbanas. La Fuerza Aérea estará realizando patrullajes en los diferentes sectores del departamento de Antioquia y, por supuesto, apoyando desde ya el tema del traslado del material electoral, luego teniéndolo en custodia, pero mire especialmente en la ciudad de Medellín cómo va a ser el apoyo de la 4ª Brigada para los puestos de votación que hay acá en el Valle de Aburrá. La 4ª Brigada del Ejército ha desplegado más de 5.000 uniformados que velarán por la seguridad en 91 municipios de Antioquia. Estos 5.000 hombres y mujeres de la 4ª Brigada van a custodiar 227 puestos de votación, especialmente en la zona rural del departamento. Además, estarán garantizando la seguridad en las vías, los puentes, aeropuertos, túneles, entre otros activos estratégicos de la región. Consejo de Estado mantiene a la alcaldesa André Uribe. Sí, Nacho, voy a hablar porque me están diciendo que estoy muy en silencio. Muy en silencio, de acuerdo al asunto, porque es que usted no vino a hacer eso aquí, eso es lo más irreverente, comentario irreverente. ¿O usted qué opina como periodista? Pues primero empecemos con las noticias, Nacho. Muy bien. Mire, fíjese que desde el 10 de mayo, cuando se suspendió al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, pues se ha suscitado una gran polvareda frente a esto. Primero porque se nombró un alcalde encargado que no era del movimiento, el señor Juan Camilo Restrepo, y posteriormente cuando se envía la terna del Movimiento Independientes, queda la señora André Uribe, que también funge como secretaria de Salud. Pues bien, la semana pasada Andrés Rodríguez, quien también es el líder de la revocatoria del señor Daniel Quintero, accionó una tutela ante el Consejo de Estado para que se suspendiera el acto administrativo presidencial por el cual fue nombrada la señora Uribe. El Consejo de Estado ayer falló sobre las medidas cautelares que pedía esta tutela, donde pedía mejor que se suspendiera André Uribe hasta que hubiese un fallo de fondo que la pudiera remover del cargo. Recordemos que esta tutela en las peticiones abarca el argumento que ella no hace parte de un movimiento político, porque recuerden, el alcalde Daniel Quintero Calle se eligió por firmas. La personería jurídica, el Movimiento Independientes, la adquirió, pero posterior a haberse elegido Daniel Quintero como alcalde. En ese orden de ideas, pues se dice que estarían cumpliendo la ley. Sin embargo, el Consejo de Estado negó la pretensión del señor Andrés Rodríguez y lo que dijo fue que la señora André Uribe pues va a permanecer en el cargo como alcaldesa encargada hasta que se emita un fallo de fondo. Es decir, que ella va a estar aquí al frente, Nacho. Y recordemos que ayer también habíamos anotado que la senadora de la República, Paola Holguín, y el representante a la Cámara, Juan Espinal, pues también habían recusado a la señora André Uribe para que no hiciera, digamos, todas las labores que tienen que ver con el protocolo de seguimiento a las elecciones, pero todavía no se ha fallado sobre eso. Crisis en nuestra ciudad hoy desde muy temprano. ¿Qué fue lo que pasó? Desde las 4:30 de la mañana, Nacho. Mire, el metro de Medellín, pues todos lo atesoramos y por supuesto se ha convertido en un corazón de la movilidad de toda el área metropolitana. Hacia las 4:30 de la mañana el metro de Medellín tomó la decisión de suspender las operaciones entre las estaciones Tricentenario y Caribe. ¿Por qué? Por ese hueco que ustedes están viendo allí. Uno de los rieles exactamente sobre la estación Tricentenario, pues presentó una socavación. Esta socavación tiene que ver o fue provocada por la quebrada La Cantera. Dice el gerente de Medellín que eso sucedió con ocasión de las lluvias de los últimos días. Es importante también aclarar que hasta hace poco el área metropolitana y la gerencia del Metro de Medellín habían ordenado un informe sobre cómo estaban los rieles y lo ordenó la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, dice el gerente de Medellín, no detectó este punto como uno de los débiles y por lo tanto un punto donde pudiese existir esta socavación. Se tuvo que suspender, hubo caos en horas de la mañana
porque las personas no contaban con esta situación, las plataformas llenas, personas llegaron tardes al trabajo, pero el gerente de Medellín pues explicó esta mañana lo que había pasado, pero también habló sobre cuáles van a ser, digamos, las rutas que pudieron activar para que las personas se puedan mover, incluso ahorita en la tarde, Nacho, que también es hora pico para regresar a las casas. Escuchemos lo que dijo el gerente. La afectación de esta vía férrea se da por el colapso de una cubierta, de una quebrada que se llama La Cantera. Esto no tiene relación alguna con los mantenimientos que se realizan ni a la vía férrea ni a la vía regional, sino que por el contrario se da por efecto, como mencionaba la señora alcaldesa, por las grandes y fuertes lluvias que hemos tenido en los últimos días en el área metropolitana. ¿Y este hueco, qué dicen ellos? ¿Cuándo podría estar subsanado? ¿Solo van a echar cemento? Está en una zona donde el metro ya va a una velocidad crucero de alrededor de 60, 70 kilómetros. Un hueco o un daño sería catastrófico cuando estos trenes se descarrilan y la pérdida de vidas humanas puede ser, o el desastre es grande. Entonces, por eso hay que ser tan precavidos ante estas. ¿Qué dicen de eso, María Andrea? ¿O no han dicho nada? Nacho, ellos en el momento están monitoreando con personal de EPM, que incluso se adentró a uno de los túneles por donde también pasa el río Medellín y la quebrada La Cantera. Incluso también están monitoreando con drones, haciendo sobrevuelos, verificando si hay otros hundimientos, porque esto no se va a solucionar mañana ni pasado mañana, sino que dice que se puede demorar días, incluso se puede ir hasta la próxima semana, hablaban de semanas. La intención no es simplemente hacer un lleno, digamos, en este hueco, sino que quieren es realmente que la tierra y toda esta línea férrea quede firme. Algunas soluciones combinadas que están proponiendo. Bueno, lo primero es que estaban evaluando en horas de la mañana si pudieran habilitar uno de los rieles de esta línea que va entre Tricentenario y Caribe, pero cada 15 minutos para no afectar el 100% de la operación entre estas estaciones. Es decir, que hay 3 estaciones que están inhabilitadas. ¿Qué es lo otro que están haciendo? Pues activaron entonces, Nacho, todos los viajes de los buses que vienen de Barbosa, Girardota y Copacabana para que puedan entrar hasta el centro de Medellín, dejar allí a las personas, y esto por supuesto va a generar un colapso mayor. Y la otra solución que dijeron es que a partir de mañana se va a levantar el pico y placa de motos, porque las personas necesitan trasladarse a sus trabajos, a, no sé, instituciones universitarias y demás. Entonces esta mañana, por toda la avenida regional, la cantidad de buses, pues ustedes alcanzarán a imaginar, pero escuchemos lo que dijo la alcaldesa Andrea Uribe sobre estas soluciones que van a brindar desde mañana. Tomado una decisión muy importante y es levantar el pico y placa de las motos a partir del día de mañana, esto para poder que las personas que están en el norte de la ciudad puedan llegar a sus instituciones educativas, si es el caso, a sus lugares de trabajo. Sabemos que la mayoría se desplaza a través de múltiples formas, entonces queremos abordar cada una de las situaciones, sea con una vía alterna para paso peatonal, sea con una vía a través de los buses eléctricos, o sea entonces a través de sus medios de transporte, por el momento de motocicletas. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Y este es un negocio bonito, a mí me gusta porque es un negocio de esos sanos, limpios, que van en pro de la salud. Y le tocó a usted el turno, doctor José Luis. Sí, señor. Porque, ¿qué pasa con el ciclismo paisa? Mire, Nacho, hace 6 años, en el gobierno anterior de la alcaldía, se fundó un equipo ciclístico con proyecciones de competencias nacionales e internacionales. Y ayer, en horas de la tarde, el Congreso de la República recibió un galardón, un reconocimiento por sus 6 años de creación, y no solamente 6 años de creación, Nacho, sino sus 6 años de éxito, donde ha tenido la oportunidad de competir en carreras a nivel continental, en Estados Unidos, en Europa y por supuesto a nivel local. Siempre marca la diferencia, o es campeón el equipo, o coloca el campeón de los puntos, el campeón de los jóvenes, y recibió la condecoración a el mérito caballero de parte del Congreso de la República, destacando sus 6 años de funcionamiento y sus 6 años de trabajo. Su más reciente éxito, Nacho, ganó la Vuelta a Colombia, que citábamos acá. Fabio Duarte. ¿Este equipo se llama? El Team Medellín. Ese es Julián Vázquez, el entrenador, el director del equipo como tal. Y por supuesto ahí estaban los diferentes senadores, estaba también la doctora Paola Holguín, María Luisa Calle, que usted la ve, Juan Diego Gómez, María Luisa Calle, que también hace parte del equipo, es un emblema importantísimo del Team Medellín.
y se recibe esa condecoración exaltando no solamente sus 6 años de construcción, sino los logros importantes que se han tenido durante todos estos 6 años de competencia, Nacho. Habló Fabio Duarte, usted me dice de allá. Escuchemos al campeón de la Vuelta a Colombia. Sí, yo creo que es algo muy bonito porque nosotros siempre estamos en las carreteras, corriendo, sacando la imagen de nuestro equipo, de nuestro país. Y estar acá yo creo que es el mayor premio, estar acá compartiendo, donde están gente importante y que nos admiren. Eso es algo muy especial para el Team Medellín y para uno como ciclista y persona de Colombia. Bueno, Lotería de Medellín, la voy a comprar este viernes. Yo sé que usted está muy Siempre hay que serio, comprarla, pero la Nacho, voy a porque- comprar este viernes. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Y es que pensar que íbamos a sostener el precio de la gasolina aquí en Colombia, pues estaba volviéndose un poco complejo, sobre todo porque este fondo de estabilización pues realmente sí debería ser aplicado, sobre todo en el diésel, porque el diésel es el que mueve los grandes vehículos de transporte en este país. Eso usted lo hemos hablado aquí en la mesa, o sea, que se le suba el diésel, más los peajes, más los derrumbes, o sea, podría encarecer mucha materia prima y muchos alimentos. Pero ¿para dónde va el combustible en Colombia? Pues vea, Nacho, mirando lo que salió en el marco fiscal de mediano plazo, que recordemos esto es del Ministerio de Hacienda, y según las proyecciones que ellos hacen y lo que hemos averiguado con algunas personas del sector de hidrocarburos, Nacho, se habla de aumentos de 200 a 250 pesos que empezarían sobre finales de este mes, que se irían hasta agosto del año entrante. ¿Eso qué quiere decir, Nacho, en otras palabras? Que a la vuelta de 14 meses, según lo que dicen en el marco fiscal de mediano plazo, miren los precios que vamos a tener de los combustibles, los tenemos en una gráfica, ACPM de 12.000 pesos, sí. Gasolina corriente de 12.700. Estamos hablando de 2.800, 3.000 pesos más en el galón de ACPM y de 3.500, 4.000 pesos en el galón de gasolina corriente. Uno dice, 3.500, 2.800 pesos no es mucho, pero si usted le hace la cuenta a un vehículo particular donde usted lo tanquea con 10 galones para una semana, estamos hablando de 28.000, 30.000 pesos semanales. Y en el caso de un vehículo de ACPM, que son los que transportan alimentos, pasajeros, mercancías y demás, donde esos 10 galones pueden ser diarios, estamos hablando que son 350.000 pesos diarios a la vuelta de 14 meses. Me parece que es una nueva salida en falso, Nacho, del Ministerio de Hacienda. Yo no creo, José. Es Yo que sí, no Nacho. lo tienen calculado, José. Yo sí, Es que Nacho. los precios van para arriba. ¿Cómo está el barril? Sí, los precios van para arriba, Nacho. Pero recuerde lo que nos decía el señor Fernando Quijano. Ese es uno de los pequeños lujitos que nos podíamos dar en el país. Porque nosotros somos productores, porque nosotros exportamos, porque hay unos excedentes que se podrían ir para ese fondo. Eso es un error craso, Nacho. Me No, vuelvo y le pero repito, en el Ministerio de Hacienda... voy a defender. Es que esto es una proyección, no quiere decir que vaya, esto es una... Proyectan que debería llegar hasta allá, esto no va a ser, pues, no se sabe. Sí, es lo que ellos proyectan. Eso es una proyección, más no es un error craso, es una proyección que el 7 de agosto el nuevo Nacho, presidente de Colombia asumirá esa proyección o dirá, no, somos países productores, vamos a seguir subsidiando. Nacho, ¿sabe? Yo pienso que sí es un error porque yo considero que los principales enemigos que tiene este gobierno, el actual gobierno, están en el Ministerio de Hacienda y en el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Vámonos otra vez aquí a nuestro territorio. Entonces mañana supuestamente el Comité de Ética del Centro Democrático tendrá que dar un veredicto. ¿En qué consiste esto? A ver, Nacho, es importante devolvernos a noviembre del año 2021. Recuerden que hay 4 concejales que están en el ojo del huracán
por parte del Partido Centro Democrático, quienes les habían dado una suspensión del voto. Finalmente estos 4 concejales recuperaron su voto en el Consejo de Medellín. Pero la veeduría del Partido Centro Democrático, la veeduría nacional, trasladó, digamos, el comportamiento que tuvieron estos 4 concejales, porque aduce que han violado esos principios o los lineamientos del partido y por tanto envió, digamos, toda la investigación que había hecho sobre el comportamiento de los 4 concejales. Hablamos de Paulina Aguinaga, Lina García de Gañán, Albert Giordano Corredor y Natalie Vélez, para digamos, trasladó al Comité de Ética Departamental para que se tome una decisión el día de mañana. Ética Departamental del Centro Democrático. Sí, señor. Sí, listo, muy bien. Si lo suspenden a los 4... o qué medida toman, o bien si los expulsan. Pues hablamos con la concejal Lina García sobre las decisiones que se podrán tomar el día de mañana. ¿Por qué mañana? Porque desde el 20 de mayo se hizo traslado de toda esta investigación que se le abrió a los 4 concejales, investigación interna del Partido Centro Democrático, y el Comité de Ética Departamental del CD pues tenía 20 días para poder establecer qué iba a pasar con ellos, y los 20 días se cumplen mañana. Esto es lo que nos dice la concejal. Hablan de que no se obedecieron unas directrices del partido de la colectividad. Lo que pasa es que nosotros no podemos, me perdonan, obedecer una directriz que vaya en contravía de la ley y la Constitución. Yo creo que también para eso nos hicimos elegir, y sobre todo en mi caso, que soy de formación abogada, para defender la ley y la Constitución. Y yo particularmente estoy preparada para irme a la vía judicial y en lo legal, en lo que haya que hacer. Yo pido que mañana sean serios, que mañana fallen según ellos consideren, pero pues obviamente, lo insisto, voy a dar la pelea por dentro, no voy a permitir el secuestro de nuestro aval, no voy a permitir más feminicidios políticos. Primera vez que un partido o un movimiento tiene tantas mujeres en el Consejo de Medellín. Yo no sabía ese dato. O sea que sí, que reúne tantas mujeres, no, pero del mismo partido. 3. 3. 3 de 5, muchachos. Sí, son muchas. 3 de 8, perdón. 3 de 8, son muchas. Primera vez que hay tanta representación de la mujer, eso no se había visto. Bueno, veremos mañana, y hasta mañana tienen plazo para que digan, hombre, los expulsamos. Primera vez que tienen tanta, Nacho, y les han dado como nunca también. Sí. Por eso dicen que no van a permitir más feminicidio político por todo lo que les ha tocado, digamos, sortear allí. Pero el que si sale es Albert Corredor, ese sí ya está claro que se va. Ahí hay una situación, Nacho, y es que, fíjese, consultando, pues este Comité de Ética Departamental del Partido Centro Democrático, pues metió a los 4 concejales en la misma bolsa, ¿sí? Entonces todo pasa como un solo paquete, y eso es lo que habría que esperar mañana, si se toma una decisión individual o si realmente se toma en bloque, porque todo comenzó en noviembre del 2021, cuando iban a elegir al presidente del Consejo de Medellín. Ay, ay, ay. Óigame, bueno, vamos a ir cerrando aquí rápidamente. Yo no sabía que René Higuita había vuelto, hombre. ¿Qué es esta maravilla? Y ya está trotando en Suiza. No, trotando corriendo en ciclismo, no es René Higuita, sino Sergio Andrés Higuita, el Monster, que ahora corre por el Bora, es uno de los mejores ubicados en la tabla general de la Vuelta a Suiza, que corrió justamente una de sus etapas más atractivas. ¿Quién está respectivamente dentro de los colombianos escoltando a Sergio Higuita? Pues Rigoberto Urán, que está en la casilla número 13. Recordemos que para el certamen que se disputa actualmente en su etapa número 4, el líder de esta importante competencia es justamente el señor Alexander Blasov, que también hace parte del Bora, equipo donde está el señor Sergio Andrés Higuita, pero que compartiendo, digamos, esa posibilidad, esa posición, podría darnos una sorpresa este fin de semana. ¿Por qué no ascender un poco más en la tabla de posiciones y llegar al podio de este Tour, en donde hace un año fue el señor Rigoberto Urán el que se quedó en la segunda posición de la ruta? Don Duber, ¿qué pasó esta mañana con una bomba, una explosión? Una sí, moto, Nacho, en Cauca. Sí. Exactamente, Nacho, mire, lo que sucedió fue que en el municipio de Suárez, pues hubo una alerta, allí se presentaron varios atentados, pero hubo una alerta de una motobomba muy cerca a la estación de policía de esta localidad. Inicialmente enviaron un canino que pues no logró detectar que hubieran explosivos en la motocicleta, y luego fue un uniformado de la fuerza pública con su traje antiexplosivos, y mientras inspeccionaba la motocicleta, pues desafortunadamente los delincuentes, que se presumen serían disidentes de las FARC, detonaron este artefacto. El hecho quedó grabado en imágenes. Miren ustedes un segundo cómo detona esta motocicleta. Allí, pues, el uniformado, que se encontraba con todo el traje, pese a que tenía este traje especial para lograr contener un poco la onda y los daños ocasionados por la explosión, fue llevado de inmediato a un centro asistencial
con graves heridas en sus piernas y en sus brazos. Justamente pues debido a la situación tuvo que ser trasladado a un hospital de Cali, donde pues está allí bajo observación médica. El patrullero Jorman Cortés fue, Nacho, quien recibió todo ese impacto, y que de acuerdo a la información que indican las autoridades, esta motocicleta habría sido puesta allí por las disidencias de las FARC de Dagoberto Ramos. Don Duber, y usted tenía otra noticia aquí que también me dejó como impactado. Bueno, sí, ya tienen detectados entonces a las primeras líneas aquí en Medellín. Nacho, mire, sí, lo que pasa es que la policía tiene información que le ha llegado a través de redes sociales, donde se estarían citando la primera línea para convocarse, como sabemos, allí en domingo a las 4 de la tarde. Sí, señor. Así va a ser. Domingo de 4 a 5, allí en el Parque de los Deseos. Y gane quien gane, se están dando cita allí. Entonces la Policía Metropolitana... Pero, o sea, gane quien gane, no. O sea, vamos a ver qué hacemos, depende del que gane. Esa es la noticia. No, gane quien gane, se van a dar cita. Ya lo que pase de para allá, ya se sabrá de pronto con uno de los ya lo que pasa es dependiendo del que gane. O sea, y es predecible, o sea, es predecible. Si gana... Pues Nacho, yo pensaría que van a estar a la expectativa de 4 a 5. Y dependiendo de los resultados de las 5 de la tarde, 5, 5 y media, 6 de la tarde, ya se imaginará usted. O se entonces, Nacho, pues la policía ya tiene listo un operativo para contrarrestar cualquier daño que esta gente pueda ocasionar, y obviamente Luis Fernando Suárez también nos habló sobre esto. Bueno, claramente hoy en el mapa de riesgos de Antioquia aparece información en la cual hay evidencia de convocatorias de personas en el sector de la Universidad de Antioquia, específicamente en el Parque de los Deseos, e invitación a generar desórdenes en caso de que se presente pues un resultado desfavorable a uno de los candidatos. Tenemos la suficiente fuerza pública, hay un equipo de hombres de la Policía Nacional de respuesta ante cualquier afectación que se pueda presentar en el departamento de Antioquia. Bueno, continuamos. Usted está ahí, me está diciendo, o sea, sí, respeto en nuestras redes. Nosotros aquí tratamos de no ofender a nadie. Aquí recuerdo cuando estaba don Germán Mendoza, a veces hacía esos llamados de atención. Y también, o sea, desde las redes sociales esto no es para ofender ni para maltratar. Sí, muchas porque personas... muy apasionados. Sobre todo tenemos un personaje, Leonardo Salazar, que la vulgaridad de todas sus expresiones, Nacho, eso es impresionante. Uno puede tiene que retirar entonces, o sea, sí, aquí nosotros no somos de ese estilo, diferir, ni queremos caer. pero no llegar a si ser no deberíamos caer, eso son las personas que nos siguen en Facebook Live a esta hora, siempre conectados con nosotros. Pero no nos respete a nosotros, diga lo que quiera. Pero al resto de esa comunidad que nos siguen, que nos aportan con comentarios, hay que respetarlos. Señores, por último, don José, entonces debate. Sí, señor, debate presidente. No, a ver, Nacho, eso es lo mejor del asunto. En primera instancia, el candidato Rodolfo Hernández puso una serie de condiciones para el debate, entre ellas un tiempo de duración de todo el debate, de las preguntas, de los temas, cuestionarios y demás. ¿Cómo sería? Bueno, y de quiénes serían quienes moderen el debate, hombres y mujeres. A esta serie de consideraciones que puso el señor Rodolfo Hernández, le respondió el candidato Gustavo Petro a través de una carta abierta. Veamos la carta abierta del señor Gustavo Petro. A pesar de su provocadora carta, procedo a contestarle. Usted dice que acepta el debate. No es verdad. Usted se burla del debate, de la justicia, de los medios de comunicación y de los colombianos al querer imponer unas condiciones. No importa. Su desprecio a las más mínimas normas de la democracia es total y revelador. Su desprecio a los millones de colombianos que tienen derecho a contrastar nuestros programas y soluciones es muy clarificador. Nos vemos en Bucaramanga, por supuesto. Gustavo Petro. Entre esos, una de las condiciones era que el debate fuera en Bucaramanga, Nacho, pero obviamente, como usted verá, el tono de la respuesta no es el mejor. Y después del tono de la respuesta, ¿qué dicen desde la campaña de Gustavo Petro? Concretamente Alfonso Prada, que es su jefe de debate, el santista jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, que no hay voluntad de la campaña de Rodolfo, que no se han reunido, que no se han puesto de acuerdo, que no se tiene fecha, que no se tiene hora, que no se tiene medio. Complementeme una cosa, ¿y qué dijo el Consejo Nacional Electoral?
el Consejo Nacional Electoral. María Andrea, usted yo le mandé. Que no obligaba, que no se podía obligar al candidato Rodolfo Hernández para que pudiera asistir. Ya no están obligados. El que tiene la libertad Entonces, de elegir si lo hace en o otras no. palabras, y después del tono de los mensajes, casi que de lado y lado, primero de Rodolfo, pero la respuesta de Petro, que también fue muy dura, yo diría que debate no hay. Debate no va a haber. Doña Garota. Se la tengo, Nacho. Ya la tiene, eso está bien. Estoy lista. Para las personas que están en vacaciones o va de vacaciones y usted no tiene traje de baños, pues llegó el gran bazar de Garotas, prendas exclusivas a precios muy bajos con descuentos hasta del 70%. Ventas físicas en el Centro Comercial Los Molinos y Centro Comercial El Rodeo. 2 de cierre rapidísimas. Medellín por un milagro. Por un milagro. Y no solamente Medellín, Envigado, Nacho, porque para que Medellín clasifique, el milagro no lo hace Medellín, lo tiene que hacer el Envigado. Ganarle al Tolima ya y que Medellín haga la tarea en Bogotá. La tiene dura. Muy dura. Muy dura. Muy dura. Me tiene usted como con intriga, don José Gil, candidato presidencial que tendrá Paraguay. Sí, señor, candidato presidencial la que duda. tendrá Paraguay, que hoy lo anunció Nacho y que me imagino que usted no sabe mucho del personaje, pero don José Luis Alarcón sí. No me diga porque que es tocayo su mío. tocayo. Ah, mi tocayo. ¿Quién? Carácter. José Luis Chilaver Nacho. Ah, el famoso portero de toda la vida. Ah, vea que usted sí lo conocía, portero. Muy alto, un tipo altísimo. Claro, 1.85. 1.85. Y la mano le pesa como 2 toneladas. 56 años. ¿Y este es hoy? Hoy es así, Ay, sí, hoy es está así. cachetón. 56 ¿cómo años, cambió? 62 goles siendo arquero. Ha manifestado que va a ser candidato en las elecciones presidenciales de su país, que serán en abril del año entrante, Nacho. Y dice que una de sus banderas será buscar de nuevo la inversión extranjera y la inversión privada en su país, que se ha retirado fruto de los últimos gobiernos. El doctor Luis Guillermo Vélez, docente universitario, estará sentado enseguida aquí en nuestra mesa de opinión. ¿Por qué votar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos a hablarle con su estilo muy particular. Ya volvemos. Doctor Luis Guillermo Vélez, ¿cómo me le va, hombre? Nacho, muy bien. ¿Y usted? Y muy contento de estar aquí con todos ustedes, tan amables, tan formales, tan bueno que es conversar con ustedes aquí. Lo leo, Muchas gracias lo por sigo invitarme. leyendo. Ay, déjame a coleccionar esos artículos suyos. ¿Los del colombiano? Sí, señor, hay que sacar un libro de ahí. Bien interesante. Óigame, doctor Vélez, yo le quiero preguntar lo siguiente. Se lo hice ahora en la pausa de comerciales. ¿Recuerda usted en esta historia política de Colombia haber tenido un panorama como el que estamos viviendo en la actualidad? No, jamás. Sobre todo el punto de la gran incertidumbre en cuanto al resultado de una elección. Nosotros pues hemos tenido elecciones periódicas a lo largo del siglo. La única interrupción del hilo democrático fue el régimen de Rojas Pinilla. Sí. Pero todas esas elecciones, digamos que los resultados eran más o menos predecibles. Esto se fue cambiando progresivamente a partir de los cambios que se introdujeron en el régimen electoral en la Constitución del 91. Y esto es muy importante, Nacho. El gran Ortega y Gasset decía que la salud de la democracia depende de un detalle técnico muy elemental: el sistema, el régimen electoral. El régimen electoral determina el número de partidos, la existencia, su duración, las alianzas. Nosotros en la Constitución del 91 cambiamos por completo eso. Destruimos los partidos políticos. Destruimos los partidos políticos. Hay una destrucción de los partidos políticos y eso pues a mí me parece que es muy grave. Yo en un artículo que publiqué recientemente señalo eso y señalo que es necesario introducir reformas en el régimen electoral que lleven al fortalecimiento de los partidos. Pero bueno, ahora estamos como estamos, con un candidato con altas probabilidades de ganar,
completamente al margen del sistema político, del sistema de partidos y cosas de esas. Lo que está haciendo el ingeniero es fabuloso. Es decir, si el ingeniero gana estas elecciones con 20 tuiteros que tenía allí y un equipo oponiéndose a la maquinaria política más formidable, mejor financiada, que se haya presentado en contienda electoral alguna, que es la maquinaria que está detrás de Gustavo Petro. Si el ingeniero le gana eso, es una victoria épica, muy notable. Ese sería el primer comentario, apreciado Nacho. Permítame volver un poco. Volver a fortalecer los partidos en Colombia requeriría hacer una modificación de la Constitución. Porque esto se volvió de movimientos, listas representativas, y entonces yo un día estoy aquí en esta lista, el otro día me fui para aquella, y se perdió como ese ideario de esos partidos, se perdió. ¿Se requiere una reforma a la Constitución? Yo diría que no. A ver, tal vez la única reforma a la Constitución, pero no estoy seguro de ello, sería la circunscripción de Senado. La circunscripción de Senado nacional no la tenemos sino nosotros y un par de países pequeños, Israel y Holanda. Circunscripción nacional de Senado es un desastre. Entonces, volver a las circunscripciones departamentales para Senado como hoy se tienen en Cámara. Esa es una cosa. Segunda cosa, Nacho, suprimir el voto preferente. Eso atomiza los partidos, crea un montón de partiditos y movimientos al interior de los partidos sin orden y confunde al elector. Eso empobrece el discurso político enormemente. Y lo otro, que me parece fundamental, es la unificación, Nacho, de los calendarios electorales. Sí. El calendario electoral, que por un lado las de Parlamento, las de Congreso y por otro las presidenciales, y esta dinámica, eso genera un caos. Es que vivimos en elecciones, vivimos en elecciones. Ahora salimos de esta, aguantamos un poquito y el año entrante ya estamos en estas otras elecciones. Y el país vive en una constante agitación, eso desgasta el país. Entonces, esos son planteamientos pues, que me parece que hay que entrar a discutir. Profesor, ¿por qué no le suena lo de una asamblea constituyente o una modificación a la Constitución? No. Nacho me pregunta que si hace necesario. No creo que sea necesario, salvo si es que no estoy seguro de que la circunscripción de Senado sea tal vez es de origen de Constitución, la circunscripción nacional de Senado. Eso se hizo para darle gusto al M19, para que todos esos boticos que tenía regados, ¿sí?, se juntaran y permitieran llevar pues una representación. Pero yo creo que ya se cumplió el objetivo de ampliar la representación con ese cambio. Entonces es necesario retomar. Nos dice usted una cosa, ya volviendo otra vez a entrar en el tema. Si el señor Hernández le ganara esta maquinaria, sería algo... mejor épico. Dicho, épico, lo que usted dice. En Colombia siempre se han ganado las elecciones presidenciales a punto de maquinarias gigantescas, y por eso el señor Petro, que decía que no le apuntaba a esto, en última instancia terminó recibiendo a Raimundo y todo el mundo. Sí, claro, ahí está todo el mundo. Es decir, ahí se han publicado, Nacho, las cuentas de esa campaña. Se han gastado 30.000 millones de pesos. Y las cuentas del ingeniero van por 3.000, 10 veces lo que se ha gastado Gustavo Petro en estas campañas. ¿De dónde viene esa plata? Rodos de dinero que uno dice, bueno, ¿de dónde viene ese dineral tan grande? Es decir, eso tiene que ver con los contactos internacionales importantes que tiene el candidato Gustavo Petro. Porque el candidato Gustavo Petro es el candidato del Foro de Sao Paulo. Todos los partidos que apoyan a Gustavo Petro son partidos del Foro de Sao Paulo, organización creada en 1990 por Fidel Castro e Ignacio Lula de Silva en la ciudad de Sao Paulo, con el propósito de sustituir las relaciones de producción capitalistas, como reza en el manifiesto Consenso de Nuestra América, documento suscrito en 2017 en Managua por el grupo de trabajo del foro, que estaba presidido
por los dictadores de Nicaragua, don Daniel Ortega, de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Díaz Canel. Eso es cero, y ese es el manifiesto, y ese es el candidato del foro. Entonces, perdón. Y a propósito de lo que dice el profe, hay algo que sí es muy evidente, y los que escuchamos diferentes medios de comunicación, vemos televisión, estamos en internet y demás, la publicidad de Gustavo Petro es impresionante, Nacho, en todos estos medios. Es impresionante. Y no reciente. Ver, no, lleva una frecuencia del año pasado. Es exagerada, Nacho. Es exagerada la cantidad de publicidad. Mucho tiempo. Es exagerada la cantidad de publicidad. Yo fui a Bogotá hace días y eso no había un hueco, sin ver la cara de Petro y la señora. Ahora la señora como que le escondieron, y el cambio es sin ella. Estas maquinarias políticas, ¿qué costo tienen para un país? Es lo que siempre hemos vivido. Entonces llego y con José, con María Andrea y a todos los meto, así no seamos afines en el pensamiento, pues los meto. Y en el final terminamos en lo mismo, el estamento totalmente enredado porque le toque pagar favores a Uber, a este, al otro, y ahí es donde se me hace. ¿O será que el señor Petro llegará al momento, si gana y dice, señores, adiós, usted no lo vuelvo a ver, no me interesa, me ayudaron hasta que me eligieron y de ahí para afuera lo saco? Hombre, yo creo que pueden pasar muchas cosas. Porque es que este señor, aquí tengo la biografía, Nacho. Sí. Aquí está la autobiografía de Gustavo Petro. Esto se publicó el año pasado. Yo lo leí pues muy juicioso, ¿sí? Y entonces yo estoy pues muy impresionado. Porque él cuenta aquí al principio de su vida, de sus cosas, mentirita va, mentirita viene. Pero la autobiografía termina con una declaración de fe comunista, marxista, y una reivindicación del proyecto comunista. Gustavo Petro es un comunista. No lo dice en su programa, lo dice aquí. Entonces uno tiene que leer para entender cuál es el proyecto de Gustavo Petro, tiene que leer este texto. Este texto es el que hay que leer. Las cosas ahí, los distractores. Pero la visión fundamental está acá. ¿Cómo cierra? ¿Qué dice? Le voy a decir varias cosas. El hombre está obsesionado con el cambio climático. Sí. ¿Cierto? Usted ha visto que hay que hacer el cambio. ¿Sí? Entonces dice acá, el cambio climático va a agudizar esta dinámica, acelerando la creación de virus y tal. Entonces la pregunta entonces es, ¿qué deberíamos cambiar? La respuesta es sencilla, el capital. Si queremos mantener la especie humana, tenemos que superar el capital. Entonces, para Petro y muchos comunistas encontraron la forma de retomar el discurso comunista con el tal cambio climático. Y según ellos, los generadores es el capitalismo, entonces hay que destruir el capital. Ahora, ¿qué es el capital? El capital es el ahorro, es la inversión, es el mercado. Entonces, destruir el capital. Lo otro, es impresionante. Entonces, más adelante, esto es página 330. Sí. Página 330, lo primero que leí. Página 335. Para mí llegó la hora de empezar a producir solo cosas necesarias. Él piensa que muchas de las cosas que se consumen y que se producen hoy, ¿sí? Afectan entonces que las vacas, que no se debe comer carne. Hay todo ese discurso que está vinculado a esto. Entonces nos dice, bueno, produzcamos solo lo necesario. ¿Quién define qué es lo necesario? ¿Cómo se define hoy lo que se produce y lo que se consume? En el mercado. Yo tengo un libre mercado. Este, el de Corea del Norte, el único que define qué es lo que come y qué es lo que hace. Y en Cuba. Y en Cuba eso es lo que son define los únicos el que Estado. definen eso. Exactamente. Entonces este señor plantea esto. Entonces aquí, este capítulo, Capital de Marx, Gustavo Petro es... Venga, profe, entonces, traducir eso, ¿qué es lo necesario? ¿A qué nos lleva? ¿A vivir cómo? A vivir, pues yo no sé, muy maluco. Le voy a contar una historia de qué es lo necesario. Usted oyó hablar de William Levy. William Levy es un hombre muy bonito, modelo y actor, que es hoy el protagonista de la nueva versión de Café con aroma de mujer, que está en Netflix. Miren en Netflix, William Levy, es cubano. Es cubano Levy.
Entonces Levi salió de Cuba pegado de una llanta, ¿cierto? Les cuento pues que salir pegado de una llanta para llegar a Miami desde Colombia es muy bravo. Muy bravo. Bueno, Levi salió pegado de la llanta y se fue. Pero antes de salir pegado de la llanta y llegar a Miami y convertirse en modelo y en actor, el hombre sale con todas esas mujeres bonitas, Angelina Jolie, en fin, todas las cosas. Entonces Levi estaba en Cuba. Entonces él cuenta, le voy a contar lo necesario. Lo necesario. Entonces estaba en la época de que lo necesario era un pan que les daban al día, pancito por persona, y un cuarto de pollo al mes. Esto lo contó Levi en el programa español El Hormiguero, ¿cierto? Ahí lo contó Levi, no me lo estoy inventando. Entonces, un día dijeron, no, este mes vamos a entregar un pollo por persona. Que la gente puso feliz, hijo de madre, un pollo. En la casa de Levi eran 7 personas. Y todos ahí, los cubanos ahí, y se fueron por los pollos. Por los 7 pollos. Por los 7 pollos. Pero resulta que ya no eran pollos asados, sino que eran pollitos de un día. Pollito que le dan en las piñatas. Recién nacido. Y recién nacido, entonces le entregaron los pollitos. Lo necesario, pues, eso es lo que digan, lo necesario. Entonces, por la noche salió la ministra de lo necesario en Cuba, de la alimentación, a explicarle a los cubanos cómo era el cuento con el pollo. Y les digo, no, la cosa es muy sencilla. Ustedes cogen el pollito y le dan miguitas de pan. O sea que el pancito había que hacer al pollo. El pan con el pollo. Y cuando pasen 2 meses que usted le dan el pancito aguadito al pollito, pues el pollo está grande y se lo come. Entonces la familia Levi pues le dio comidita. En fin, y a los 2 meses había un solo pollo. Los otros se murieron en el camino. Doctor. Pero ese pollo no se lo comieron porque ya se había vuelto mascota. Eso es lo necesario. Doctor Vélez, bueno, entonces usted entiende esto y usted se leyó la autobiografía del señor Petro. Del señor, sí. ¿Y cómo es el otro lado? El de Rodolfo Hernández. El del ingeniero. El del ingeniero. Hombre, vea, yo no sé. Yo del ingeniero, yo no sabía muchas cosas. Yo del ingeniero no sabía muchas cosas. Y todavía no sé muchas. Pero a mí es que no me preocupa mucho en lo personal el asunto de las propuestas. Es que el problema con el discurso, con las propuestas de Gustavo Petro es que destruyen el mercado, destruyen la libertad económica, destruyen la democracia, destruyen toda la base de acción. Es que la gente necesita un entorno de libertad para prosperar. Y yo no veo que haya nada en el discurso del ingeniero que vaya contra el marco institucional de libertades y de democracia que tiene el país y contra el marco de mercado. Entonces a mí me basta. Pero dicen muchos ahí, o en esta guerra tan impresionante en la que estamos, que este señor no conoce el Estado, que no lo sabe, que no conoce Colombia, que el que está preparado para manejar el Estado. Entonces ahí se necesita de tanta preparación para ser un estadista. Aquí ha llegado gente muy preparada. Y vea que estamos. Y vea pues las cosas que han hecho muchos. No, vea, mire. No, yo creo que el gobierno de Rodolfo Hernández va a ser bien divertido. ¿Sí? Van a haber muchos errores, va a haber mucha cosa, en fin, porque él es muy llevado de su parecer. Y en efecto, ocurre eso. ¿Sí? Ocurre eso. Pero yo prefiero un gobierno que se enrede, que tenga cosas. Ahí va a llegar gente que ayude, Nacho. Sí. Aquí hay un aparato de Estado muy fuerte, Nacho, una institucionalidad muy grande. Entonces aquí, por ejemplo, hay los técnicos del Departamento Nacional de Planeación. Esos tipos han trabajado para todo el mundo toda la vida y siguen trabajando. Entonces es una estructura institucional muy buena. La gente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Usted no puede echar el director de Crédito Público. Ni la gente que maneja ya los técnicos. Entonces allá están, los tiene. En el Ministerio de Minas y Energía hay gente muy buena. Entonces usted puede trabajar con eso. Entonces, este señor necesita, primero entender, necesita buscarse unos 40 cuadros de primer nivel para los ministerios y las superintendencias, pero la estructura funcional del Estado está allí. ¿Y esa estructura funcional del Estado qué tanto funcionaría o qué tanto se puede destruir en caso de que llegue el otro candidato, el señor Petro, al poder? Que es lo que muchos sufren, por eso puede llegar a destruir la institucionalidad para acomodarla en este nuevo modelo
de país. Sí, claro, eso es lo que a mí, eso es lo que a mí me aterra. Es que a mí yo tomo muy en serio a Petro. Yo lo tomo muy en serio. Aquí piensan que es un loquito, que el tren y no sé cuántas. No, yo lo tomo serio como comunista integral que es. Y como líder mesiánico que es. Nacho, él es mesiánico. Entonces los comunistas obsesionados, no, él puede arrasar con todo y lo puede hacer en muy poco tiempo. Es que el poder de un presidente de Colombia es inmenso. Es inmenso. Petro llega un presidente que quiera, por ejemplo, voy a poner un caso bien importante. Petro se le metió la obsesión con lo del cambio climático de que Colombia tiene que liderar la lucha contra el cambio climático. Oiga pues, liderar la lucha contra el cambio climático. Liderar quiere decir ir a la cabeza, a la vanguardia. Ese es el líder. Entonces, ¿cómo vamos a liderar eso? ¿Cómo vamos a liderar? El cambio climático se supone que es consecuencia de la actividad económica, de la producción de gases de efecto invernadero. El PIB mundial es de 87 billones de dólares. 87 billones de dólares. 87 millones de millones. El PIB de Colombia es de 270.000 milloncitos de dólares. Somos, Nacho, el 0.3% del PIB mundial. Y como no somos muy industrializados, ¿sí?, nuestra contribución a las emisiones de efecto invernadero es menos de ese 0.3%. Es 0.2% nuestra contribución. La economía colombiana puede desaparecer mañana y el mundo no se notaría nada. Ahora, pero entonces este hombre, y ese es el problema, este hombre está convencido de que tiene que hacer eso para cambiarlo. Es que ya me están levantando el dedo para hacerle las preguntas a usted porque le puso un tema bien interesante. Bueno, María Andrea. No, profesor, me llama mucho la atención y quisiera que volviéramos sobre ese tema anterior cuando usted hablaba sobre la estructura o la institucionalidad de Colombia en una eventual llegada de Rodolfo Hernández. ¿Diría entonces usted que aparte de un presidente subyúdice, pues tendríamos entonces también un tipo presidente de ventriloquía? Porque hablan los otros o habla él, pero lo están manejando otros por detrás. Yo no sé, María Andrea, yo no sé. Yo voy a votar por el señor, ¿sí? Y voy a votar con él porque lo conozco poco y no voto por el otro porque lo conozco bien. Ese es hoy el punto. Y lo conozco bien porque conozco su pensamiento, conozco su trayectoria, conozco lo que ha hecho, la forma como ha luchado. Entonces sí, estoy eligiendo entre este señor Hernández. Ahora, ¿qué es de Hernández? Hernández no era rico. Construyó, hizo sus cosas. Yo conozco gente en el sector de la construcción muy meritoria, y ese trabajo es meritorio. Eso ya de por sí me da un buen indicio. Mis amigos de Bucaramanga también me hablan bien de él, de su alcaldía. Entonces, digamos que para mí en principio eso basta. Pero más allá de su elección, digamos, personal, profesor, sino como para dar una visión, digamos, más holística y que, y que la audiencia tenga esa visión de los dos, mi pregunta iba más hacia eso, porque usted decía, pues hay una estructura de Estado que va a soportar al presidente Rodolfo Hernández en una eventual llegada, es decir, otros estarían haciendo lo que correspondería al presidente. No, vea, el presidente, yo le voy a explicar cómo es el asunto del presidente. Un presidente, esto lo dijo Samper. Yo a Samper no lo quiero mucho, pero a veces tiene metáforas que son muy interesantes. Un presidente, cualquier presidente, es como un tipo que montan a un jet, ¿sí? Lo montan. Un jet que va en movimiento, ¿cierto? O un barco, digamos más bien un gran crucero, ¿sí? Y le dicen, venga, entonces, aquí usted va a ser el jefe de esto. Y entonces, cualquiera, ¿sí? Y eso es muy desconcertante, pero entonces tiene una estructura. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, a mi modo de ver, con Hernández? Con Hernández creo, por lo que he visto, por lo que ha sido su discurso hasta ahora, que nos continuará conduciendo por un camino donde los colombianos podamos construir nuestro propio destino.
Es decir, un camino de libertad económica, de democracia y de libertades individuales. Ese es el punto. Hay que salirse de la idea pues, que quieren transmitirle a la gente que es que la vida depende de lo que haga o deje de hacer el gobierno. No, lo que necesitan los ciudadanos es un marco institucional para desempeñarse, para desarrollar sus negocios, para hacer sus intercambios, para vivir su actividad económica. Y creo que Hernández sí, nos va a dar eso. Este señor no, porque este señor es contrario completamente al mercado, a la propiedad privada. Este señor es contrario y para acabar con el mercado y la propiedad privada no hay otro camino que acabar con las libertades políticas. Profesor, si lo entiendo bien, usted lo que nos quiere decir es que Colombia se puede dar el lujo de tener un presidente bueno, regular o malo, pero que respete la democracia. En otras palabras. Mi estimado amigo, usted lo ha entendido perfecto. Perfecto es eso. Es que los logros del país, cada elección quieren hacerle creer que un presidente es definitivo. Los logros del país son incrementales, acumulativos, y se van desarrollando a lo largo del tiempo. ¿Sí? En el país hemos avanzado mucho en materia de educación, en materia de salud. Tenemos un gran sistema de salud que salen a desprestigiar. Hemos avanzado en materia pensional. A la gente le parece que la cobertura, cuando se hace la clasificación de los sistemas pensionales en el mundo, Colombia ocupa el puesto 25. El sistema pensional aparece mejor calificado, por ejemplo, que el de España y otros países. Es que ahora a la gente le presentan la idea de que se van a hacer milagros. No, no hay milagros. La riqueza la creamos los empresarios, los trabajadores, día a día, y para eso necesitamos un marco institucional. Es decir, uno no necesita un presidente que llegue a hacer milagros. Uno necesita evitar que llegue un presidente a hacer desastres. Entonces, ¿por qué voy a votar por Rodolfo? Porque creo que Rodolfo no va a hacer milagros. Pero al votar por Rodolfo evitaremos que llegue este señor sí llega a hacer desastre. ¿Y usted por qué cree que con Gustavo Petro no se va a respetar la democracia? Pues porque él lo dice acá, es su visión, yo lo tomo en serio. Es como Lenin. Es que mira, cuando Lenin gana, porque Lenin, primero en la Revolución de Febrero, luego viene el cambio en los soviets, Lenin no le dijo a los... De hecho, el partido de Lenin no se llamaba Partido Comunista, se llamaba Partido Socialdemócrata. Lenin no se dijo, hombre, vamos a implantar el comunismo y lo vamos a expropiar. No, hizo un discurso basado en 3 palabras, las mismas que hay hoy. Paz, pan, tierra. ¿Le suena? Paz, pan, tierra. Esas son las tesis de Abril. Pero para uno entender lo que iba a hacer Lenin, había que leer el libro de Lenin más importante de esa época, que se llama El Estado y la Revolución, en donde anunciaba, ese libro estaba dirigido la dictadura del proletariado. Entonces aquí está, es que lo que hay que leer es esto. Esto es lo que hay que leer, aquí está el pensamiento de este señor. Yo lo tomo en serio. Yo lo tomo en serio. Y todas estas personas que lo están acompañando, toda esta cantidad de políticos, porque tenemos de todos, José, ¿sí o no? Sí. Liberales, bueno, de todas partes tenemos. No harán cambiar ese pensamiento y que de pronto no lleguemos a esa crisis. No sé. Esa es una buena pregunta. Yo creo que lo subestiman. Me parece que les está ocurriendo lo mismo que les ocurrió a Chávez. Lo llevó al poder todo el establecimiento político y empresarial de Venezuela. Sí. Un loquito ahí, se reía de un loquito ahí, lo controlamos. 48 mesecitos, eso pasa rápido. Exactamente, eso pasa rápido. En fin, lo indultaron, salió, y el loco llegó, y vean lo que lleva ese país. ¿Cierto? Castro no era comunista, por Dios. Y llegó con representantes de la burguesía. Lo primero que hizo fue Uber Matos, usted se acuerda, ¿cierto? Uber Matos se voló. Otro demócrata que había en ese movimiento, Camilo Cienfuegos. ¡Pah! Un avión se cayó y se murió Camilo Cienfuegos. ¿Sí me entiende? Entonces ya después salió esa cosa. Es que hay que ver la gente en su pensamiento profundo. Eso es lo que hago yo con Gustavo Petro. Y luego viene el discurso. Es que esto es irresponsable. Mire, por ejemplo, está en el programa. Voy a prohibir la construcción de centrales hidroeléctricas con embalse. Tenemos un potencial de 55.000 megavatios, entonces lo vamos a echar por la tierra. Pero además, dice que va a revisar la situación, las condiciones de estabilidad
de todas las centrales hidroeléctricas funcionando. O de desembalsar Hidroituango, Claro, porque lo y propone. habló de desembalsar Hidroituango. Desembalsar. Eso es una locura. Entonces también dice, pero esto sí que va a contribuir al no calentamiento. Después dice, no va a haber exploración de petróleo, no va a haber fracking, no va a haber minería a cielo abierto, no va a haber yacimientos de gas costa afuera. Entonces, ¿con qué se va a mover esta economía? Es una parálisis económica total. Y esto está escrito en ese programa. Ahora, la gente que está allá, yo no sé, Nacho. Yo pregunté en un Twitter públicamente, dije, bueno, hombre, yo quisiera saber si Rudolf Gómez, que salió que apoyar allá, ha leído este libro. Y Rudolf me contestó, no lo he leído. Le dije, no sea irresponsable. Pues un tipo como vos. Pues que un muchachito ahí, no sé, que diga pues que Petro me parece muy bonito, cosas de... Pero Rudolf Gómez, o Alejandro Gaviria, o todos esos políticos. Ahora... Ocampo está con Petro, también. Entiendo yo que sí. Ah, bueno, me parece aterrador. Y me parece aterrador. Ahora, hay unos políticos que se le pegan a cualquier cosa, porque es la alianza de los políticos para continuar pues saqueando el Estado. ¿Sí? Entonces ahí se fueron. Por eso fue tan interesante también la salida del ingeniero. Cuando los tocó ahí. ¿Sí o no? El discurso es al interior y no hacia afuera. Los otros proponen para afuera, casas, becas, subsidios. Y este se mete en lo que todos los colombianos se han quejado, esa corrupción al interior del estamento. Pero a él le cree. Pero a él se le cree. Y eso es muy, muy interesante. Entonces, es que esto hay que tomar en serio a este hombre. Y eso es lo que yo hago. Ahora, son mesiánicos. Explíquenle la palabra mesiánico a los televidentes que nos están viendo. Mesiánico es una persona como el Mesías, el iluminado, que siente que está llamado a salvar la humanidad del desastre. Por ejemplo, este señor es muy mesiánico, él lo dice acá, él se cree iluminado, ¿verdad? Por ejemplo, es que yo me leí esta vaina y yo decía, es increíble. Por ejemplo, él dice, yo no soy ni he sido nunca practicante, creo en las energías, en la luz que recorre todo el universo. Y en ese instante me vengo a la cosa. Está hablando de la cosa de paz en Corinto. Entonces dice que la luz del universo lo iluminó y le llegó una epifanía. A mí me parece muy peligroso un tipo que piensa eso. Usted está leyendo ahí entre líneas. O sea, usted fue más allá en la lectura de este libro, por lo que veo. Yo lo leo con toda seriedad. Es que yo leo esta cosa. ¿Sí? O sea, la gente... Pero eso es una autobiografía, eso no es el plan de gobierno, ¿verdad? Sí, este no es el plan de gobierno. Pero mi querida María Andrea, en el plan de gobierno se expresan la forma de cumplir los planteamientos de la autobiografía. Por ejemplo, el hombre. Es que esto es muy interesante. El hombre llega y dice, él lo planteó hace días, él se ha ido corriendo. ¿Sí? Se ha ido corriendo. Él propuso una falsificación monetaria masiva. Es decir, eso es crédito directo del Banco de la República al gobierno. Les voy a explicar por qué yo llamo que es una falsificación. Nosotros creamos un banco autónomo que no fuera la caja menor del gobierno. La moneda no es del gobierno, la moneda es de nosotros, de los ciudadanos. Y el atributo más apreciado de la moneda es la estabilidad de su valor de cambio, de su poder adquisitivo. Por eso tenemos un banco donde metemos gente experta en economía. Allá hay 30 o 40 PhD que manejan ese modelo, en fin. Y para calibrar el crecimiento de la moneda de acuerdo al crecimiento de la producción real. Porque cuando eso se desbalancea, se produce inflación o se generan situaciones de desempleo. Entonces, ese es el crecimiento. Eso lo sabemos los economistas de toda la vida. Ahora, cuando la moneda crece por encima de las necesidades del crecimiento de la producción real, ¿sí?, se provoca inflación. ¿A dónde llega esa moneda? Llega a bolsillo del gobierno, a bolsillo de los empleados del gobierno, tal. Entonces, chaque, y empiezan a demandar bienes y servicios sin haberlos producido. Entonces, por eso yo digo, los préstamos directos del Banco de la República al gobierno
son emisión, son falsificación monetaria, porque no responden a un incremento en la producción real. El gobierno tiene que financiarse con los impuestos. Si el gobierno se financia con los impuestos, le quita a Duber parte de su gran riqueza y la gastan los funcionarios públicos. Pero Duber gasta menos, los funcionarios gastan otra vez acá. Pero cuando lo financia con moneda, provoca inflación. Profe, le veía una entrevista que le hicieron al candidato Gustavo Petro el fin de semana en un medio televisivo, una crónica muy interesante, y la verdad que lo veía muy convincente en su discurso. Obviamente, hasta que llegó a cierta parte donde él dice que uno de sus principales logros en la alcaldía de Bogotá fue haber reducido a la mitad la pobreza en la ciudad. ¿Un alcalde puede reducir la pobreza en una ciudad? Hombre, yo no sé, yo tendría que ver las estadísticas. Yo le creo. Lo que pasa es que cuando un político está hablando, suelta cifras. Y Gustavo es especial en soltar. Y entonces cuando está confrontado con gente allí, entonces dice cualquier cosa. Él dice cualquier cosa. ¿Sí? Yo no creo que haya reducido la pobreza a la mitad. Pero el punto no es ese, mi estimado amigo. El gobierno no es el que reduce la pobreza. La gente sale de la pobreza con su trabajo, con la actividad empresarial, con la producción real. Usted no es pobre porque está en el mercado vendiendo sus servicios, su conocimiento. Esa es la actividad económica real. Se sale de la pobreza cuando hay empleo, cuando hay crecimiento económico. Los gobiernos no generan empleo, sino empleo burocrático, pero no crean riqueza real. Ahora, entonces se sale con el cuento del asistencialismo. Es que ese es otro de los mitos. Creer que de la pobreza se sale, ¿sí?, con las transferencias que hace el gobierno. El asistencialismo es el grave problema que tiene Estados Unidos en este momento. Después de la pandemia pusieron a darle $1.000 a todo el mundo. ¿Qué pasó? Me quedo en mi casita recibiendo la plata del Estado y no va a trabajar. En cantidad de empresas buscando trabajadores. Así es. Cuando le genera inflación. Termina la historia así de sencilla. Termina la historia así de sencilla. Y entonces genera, es decir, a la gente cuando está en condición de pobreza hay que ayudarla. Pero los subsidios y las transferencias deben ser focalizadas, temporales y condicionadas. Nacho. Doctor Vélez, pregunta porque me toca ya desafortunadamente tema bastante muy desde su versión. Y entonces, ¿por qué tiene tantos seguidores? Si lo que ustedes dicen, los economistas y los que saben, digamos, veamos para un panorama muy complicado, muy difícil, ¿qué es esto? ¿Eso es lo que llamamos el populismo más...? ¿Sí? ¿O será porque el estrato 1 y 2 no tienen nada que perder, entonces lo mismo estar aquí que estar allá? Pues puede haber algo de eso, pero sobre todo porque a la gente se le crea esa ilusión. Y además, hay otro punto que es muy grave. Este país ha avanzado mucho en temas de educación y en temas de salud y estas cosas. Pero nos metimos en una dinámica, ¿sí?, asistencialista con una renta petrolera pequeña. Y entonces empezaron a montar unos subsidios que tenían... Vean, mire, Familias en Acción se creó cuando estábamos con una tasa de desempleo del 20%. Vamos a ayudar acá. Era un programa condicionado de choque. Y ahí está. Y eso crezca. Entonces, decir que cada día tengo más gente subsidiada, eso no es una buena noticia. Que cada mes tengo más gente dependiente, eso no es una buena noticia. Entonces, ¿por qué? Porque es que la naturaleza humana es como es, Nacho. Margaret Thatcher decía que lo malo de las transferencias y de darle todo a la gente gratis, incluso aunque se pudiera, no era eso, sino que destruía el sentido de responsabilidad, de valerse por sí mismo. Y eso es lo que hemos generado. Y hemos generado un montón de gente que quiere que le den las cosas al gratín. Se están fortaleciendo los antivalores. Exactamente. Por el otro lado. Exactamente. Doctor Luis Guillermo Vélez, docente universitario, gracias por habernos acompañado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Queríamos escuchar su opinión. Nacho, gracias por invitarme. Bueno, espero señores, que me vuelvan a invitar. Una invitación es que se termine este programa y no se me vayan porque viene Inteligencia Empresarial después de nuestra emisión nocturna. Ahí estarán
temas bien buenos los que nos trae don Julio de la Rosa. Don Julio de la Rosa. Doctor Vélez, gracias, señores. Los invito para que hagamos una breve pausa y ya estamos aquí con noticias positivas desde el municipio de Envigado. En el municipio del Retiro estamos renovando nuestra sala para que propios y visitantes puedan seguir disfrutando de nuestros paisajes, gastronomía, gente amable y un entorno seguro. La remodelación del parque principal es un hecho. Un parque verde con espacios amplios para el disfrute de grandes y pequeños. En el Retiro, el parque renace contigo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Juntos Sumamos por Envigado, el programa, el espacio institucional de la ciudad señorial aquí en Cosmovisión y en Nos Cogió la Noche. Sean todos bienvenidos a esta sección para contarles, hoy vamos a hablar de personas con discapacidad y para eso está hoy la profesional universitaria de discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social, ella es Alejandra Gallego. Alejandra, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, expliquemos y hagamos un poquito, Alejandra, de pedagogía de por qué debemos decir personas con discapacidad en vez de decir personas discapacitadas, como normalmente lo decimos muchos y cometemos el error. Claro que sí. Hablamos de personas con discapacidad porque primero hay que anteponer a la persona, independientemente de la condición que tenga, tenemos que valorar las habilidades, las capacidades. Cuando hablamos de personas discapacitadas, le estamos colocando la condición a ella, cuando en realidad la discapacidad está en el medio, en las barreras físicas, arquitectónicas, actitudinales. Entonces, lo correcto y la ley lo nombra personas con discapacidad. Y que obviamente esas personas que presentan alguna discapacidad pues tienen otras capacidades y eso es lo que hay que resaltar en este momento y eso es lo que hace la ciudad señorial, la administración municipal de Envigado en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez, que tiene dentro de la Secretaría de Bienestar Social pues importantes programas en pro de esta población. Resaltemos algunos programas. Así es, Luisa. La Secretaría de Bienestar Social, dentro de la Dirección de Inclusión Social, tiene el programa de atención integral a las personas con discapacidad. En este programa lo que buscamos es contribuir al goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Buscamos desarrollar las capacidades humanas, buscamos favorecer la inclusión. En este sentido, tenemos diferentes programas para ofrecerles a las personas con discapacidad en el municipio. Estos programas atienden todo el ciclo de vida, es decir, tenemos desde programa de estimulación para niños entre los 0 meses y los 5 años de edad. Tenemos programas para niños en edad escolar desde los 6 hasta los 18 años. Tenemos programas preocupacionales y ocupacionales. Dentro del programa también tenemos una estrategia de inclusión laboral. Tenemos una profesional experta en ello y ella lo que hace es ir a las empresas, sensibilizarlas de por qué es importante contratar personas con discapacidad en el municipio. También ofrecemos programas o servicios de actividad física y actividad artística. Ok, todos esos buenos programas que adelanta la Secretaría de Bienestar Social en el municipio de Envigado. Hablemos, Alejandra, de esa iniciativa que hay hoy, esa convocatoria de Comité Municipal de Discapacidad. ¿De qué se trata? Así es, Luisa. El Comité Municipal de Discapacidad es una instancia de participación en el que las personas con discapacidad, sus representantes y las organizaciones velan para que los derechos de ellos pues no se vean vulnerados, ¿cierto? Es un espacio que les permite hacer incidencia social. En este momento, como tú lo decías, estamos en inscripciones. Las inscripciones están hasta el 24 de junio para que todas las personas con discapacidad del municipio, sus representantes o las organizaciones que su objeto social gire en torno a la atención a personas con discapacidad, pues se postulen para ser candidatos.
Hoy en el municipio se tiene un comité, precisamente municipal, de discapacidad. Son como una especie, Alejandra, de veedores de todos esos programas que se deben adelantar con las personas con discapacidad, así lo podemos llamar. Así es. A través del Comité Municipal de Discapacidad, como tú lo dices, se vela porque los derechos de las personas con discapacidad se garanticen, no se vulneren. Es una instancia que tiene representación de diferentes entes de la administración municipal, pero también miembros de la sociedad civil. Te cuento, de pronto te amplío un poco la información. El Comité Municipal de Discapacidad lo integran. Está en cabeza del alcalde municipal, que en este caso es el señor Braulio. Él es el que debe dirigir el comité municipal o delegar a alguien con poder de decisión. También hacen parte del comité Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad y el Departamento Administrativo de Planeación. Dentro de los miembros de la sociedad civil, entonces contamos con representante de las personas con discapacidad física, representante de las personas con discapacidad auditiva, representante de personas con discapacidad visual, discapacidad múltiple, un representante de personas, de padres de familia o de organizaciones de personas con discapacidad cognitiva o mental. También tenemos un representante de personas jurídicas que su objeto social, como lo decía ahorita, gire en torno a la atención de las personas con discapacidad, y también pueden ser integrantes al comité municipal personas con discapacidad que hagan parte de los diferentes grupos poblacionales, es decir, afrocolombianos, etnias, población indígena, población víctimas del conflicto o población cumpianas rum. Obviamente las personas que se postulen, que hacen parte de estos grupos étnicos, de estos grupos diferenciales, pues también deben tener la condición de discapacidad. Hoy ese comité está integrado por esas personas y es las que se van a elegir este próximo 24, que se cierran pues las inscripciones y las postulaciones para volver a crear entonces un grupo nuevo que lo integran estas personas, ¿así es? Exactamente. En el comité actual no tenemos la representación de todos estos grupos poblacionales, sí tenemos de los 5 grupos poblacionales: discapacidad física, visual, auditiva, personas, padres de familia de personas con discapacidad cognitiva o mental y personas jurídicas. Como tú lo dices, estamos en este momento reforzando esa convocatoria para que las personas se postulen, porque este año tenemos elecciones, cada 4 años son las elecciones, y pues este año en el mes de octubre serán las elecciones del próximo o del nuevo comité municipal. ¿Qué requisitos, Alejandra, deben cumplir esas personas que se quieran postular? Claro que sí. Para persona natural, que serían los representantes de estos grupos poblacionales, entonces ser mayor de edad y obviamente pues llevarnos una fotocopia de la cédula de ciudadanía, presentar una propuesta escrita con sus iniciativas o con las gestiones que quieren lograr en este Comité Municipal de Discapacidad, presentar factura de servicios públicos para garantizar que efectivamente viven en el municipio de Envigado. Deben presentar una carta con la firma de 5 personas que avalen su postulación, ¿cierto? Garantizando que esta postulación es democrática. Y que están de acuerdo con que esa persona se lo postule. represente, sí. Exactamente. Para las personas jurídicas, entonces, les pedimos una fotocopia o pues estar registrados en la Cámara de Comercio, tener sede en el municipio de Envigado, tener una constitución mayor a 5 años su entidad, y que obviamente su objeto social gire en torno a la atención a las personas con discapacidad. Es la Secretaría de Bienestar Social desde el municipio de Envigado con su programa de discapacidad. Hoy con Alejandra Gallego, la profesional universitaria, la líder de este proyecto y de esta iniciativa desde la ciudad señorial, en cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez. Alejandra, ¿hay para resaltar alguna otra situación que esas personas que se van a postular tienen que conocer? Que usted diga, Luisa, las personas que se van a postular tienen que saber esto o tienen que cumplir con estas tareas dentro del comité si llegasen a ser elegidos. Claro que sí.
Fundamental esta etapa, o sea, que las personas se postulen es muy importante porque tener la representación de ellos dentro de este comité va a garantizar que sus derechos sean efectivos, ¿cierto? Que no se vulneren. Dentro de las funciones de este comité, entonces, está hacerle seguimiento a la política pública de discapacidad, acompañar la creación del Plan Municipal de Discapacidad y obviamente, como tú lo decías ahorita, hacerle seguimiento y veeduría a todas las acciones, a todos los programas que está desarrollando el municipio de Envigado desde las diferentes unidades ejecutoras. Es Alejandra Gallego y estuvo con nosotros aquí en Juntos Sumamos por Envigado. Hasta la próxima.